Ecuador. El tema del doctor es desconexión cortical funcional en el trauma severo de la mano. Buenas tardes. Escogí este tema, lo propuse al Congreso porque realmente como cirujano es algo que me llama mucho la atención y como no soy tan buen cirujano como muchos de acá, intento que mejoren mis resultados y capaz que entendiendo mejor esto de acá podemos ayudar más a nuestros pacientes. Al fin y al cabo ese es el objetivo final. Trabajo en el sistema público, en el Hospital Guayaquil, y en la parte privada en el Hospital Alcibar en Guayaquil. Cuando intenté buscar sobre este tema, el tema de la desconexión cortical funcional, bueno, nos vamos a PubMed y realmente casi no hay nada. Cuando se habla de este tema, se refiere a lesiones centrales, a lesiones a nivel del cerebro que ocasionan justamente que el paciente se desconecte. Pero ¿qué pasa cuando tenemos lesiones en el miembro superior? ¿Cómo podemos explicar lo que encontramos en nuestra práctica clínica? Pacientes con lesiones, quizás en otras zonas, no exclusivamente en la mano, como el paciente que tiene una fractura de muñeca operada y que no puede flexionar los dedos, que su problema agudo, en teoría, no debería tener ningún problema para flexionar los dedos. ¿Y ahora cómo explicamos esto? Bueno, como PubMed no me dio una solución, bueno, vamos a buscar qué nos dice la IA. Bueno, vamos con ChatGPT, le preguntamos también a WhatsApp, y algo nos quiso orientar ahí. Entonces, ¿por qué sucede este fenómeno de que tenemos un paciente con una lesión que puede ser en la mano, como tampoco puede ser en la mano, y que al final y al cabo pierde esa coordinación motora y sensitiva? Pues resulta que la desconexión cortical funcional es una alteración en la conectividad neural del cerebro, del mapa cerebral que tenemos, debido justamente a que la mano tiene una gran representación sensorial y motora. Entonces, esto provoca que la extremidad físicamente no se encuentre sincronizada con su representación mental. Y esto sucede en lesiones estructurales, que pueden ser centrales, que es lo que realmente encontramos mucho en la literatura, y también en las periféricas, e inclusive sin evidencia de una lesión anatómica. Entonces, estamos frente a un problema estructural y no estructural, en un mecanismo en el cual, debido al trauma, el paciente experimenta dolor. Y debido a ese dolor viene una parálisis, una pseudoparálisis. No muevo porque me duele, no muevo porque estoy lesionado, y tenemos que nosotros encontrar realmente cuál es el daño. Y obviamente a veces inmovilizamos, y tenemos que ver realmente si la lesión es buena o es mala. Y si comenzamos nosotros a analizar todos estos efectos, todos estos factores que tienen que ver con nuestro paciente, que vamos a terminar operando probablemente, tenemos que comenzar a encontrar dónde está ese stop de esa conexión que nos va a permitir justamente que lo que vamos a hacer como cirujano funcione. Entonces, hay algunas explicaciones de cómo funciona esto, ¿no? Primero puede ser un silencio sensorial. A ver, el cerebro no recibe la información adecuada, y esa falta de recepción sensorial ocasiona un fallo motor. Ese fallo motor nos lleva a la atrofia, y la atrofia nos lleva a que no se mueva. Se producen efectos de desaferentación que provoca una desconexión interhemisférica, lo cual lleva a un desorden neurológico funcional. O también esa falla de retroalimentación de lo que recibe el paciente del medio externo, de cualquier forma, visual o táctil, va a cambiar el aspecto de la neuroplasticidad en el cerebro. Y ese cambio de neuroplasticidad, que puede ser negativa o positiva, nos va a llevar justamente a esa pérdida de representación cortical. Tenemos consecuencias clínicas debido a esto: déficit sensorial, motor, una neuroplasticidad que es maladaptativa, el estrés psicológico del paciente por su lesión y por su capacidad de saber, bueno, ¿por qué no pongo la mano? ¿Por qué no puedo movilizarme? ¿Por qué no siento? El dolor neuropático cuando tenemos una lesión neurológica y la rigidez que conlleva justamente a la vibración o a la falta de la función. Bueno, ¿y por qué es importante esto para el cirujano? Bueno, para el cirujano creo que es importante, por lo menos para mí, por eso traigo a colación este tema, porque necesito yo tener un mejor resultado con mi paciente, no solamente el simple hecho de operar. Y también es importante para el paciente, porque él quiere un resultado.
y para el terapista también, porque él también quiere saber, bueno, por qué camino vamos a andar para mejorar esta situación. Entonces, yo le enfoco que tenemos dos escenarios. El paciente que tiene un problema agudo, en el cual justamente cuando lo evaluamos, tenemos que encontrar las lesiones que tiene, si tiene algún antecedente de una lesión previa. Lo vamos a operar a este paciente porque tiene una lesión aguda, lo operamos en el tiempo que sea que esté listo para operarlo, y nuestra cirugía va dirigida justamente a las lesiones. Y si tenemos que inmovilizar, inmovilizamos lo que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, túnel carpiano, ya no ponemos ninguna férula, le ponemos un vendaje y ya está, lo mandamos a mover. Y controlar el dolor también, porque el dolor limita al paciente. Y no queremos que nos llamen en la madrugada. Y luego de esto tenemos que reevaluar al paciente para poder iniciar inmediatamente una proceso de rehabilitación. Pero ¿qué pasa con el paciente crónico? Nosotros acá en Ecuador, por lo menos en mi experiencia, lo que yo veo más en pacientes crónicos es muy raro que un paciente busque cirujano en mano y busque un cirujano en mano. Va primero a donde tenga que ir. Y lamentablemente la mayoría de pacientes que vemos nosotros son crónicos. Y resulta que este paciente, cuando lo evaluamos, tenemos que identificar la lesión de base, identificar los déficits que están asociados, y personalmente yo los envío a rehabilitación. Yo no los opero inmediatamente. Yo primero trato de que esa rehabilitación vaya dirigida a los déficits y que si tiene alguna necesidad de órtese que la comience a usar. Y luego vamos a la cirugía. Y en esa cirugía reevaluamos y volvemos a retomar la rehabilitación. El abordaje terapéutico realmente va encaminado a la rehabilitación. Si se dan cuenta, tenemos rehabilitación intensiva, entrenamiento cortical, prevenir la inmunización, el apoyo psicológico, y pongo la cirugía al último, porque realmente la cirugía va a ayudar a reconectar la parte anatómica, pero la parte de esa desconexión no. Entonces, existen diferentes estrategias. Tenemos APPs que nos ayudan justamente a trabajar con el paciente. Lo ferulizamos. A un paciente con una fractura de una metacarpiana que consideramos que no es quirúrgica, lo mandamos a mover inmediatamente. Lo trabajamos con la férula. Lo tiene que mover, porque si no, esa mano no va a funcionar. O utilizamos la realidad virtual, ya sea inmersiva o no inmersiva. Voy a empezar rápidamente unos casos. Este es un paciente agudo, lesión por arma de fuego, tiene fractura bilateral de húmero con una fractura del cuarto y quinto metacarpiano. Lo metemos a quirófano, limpiezas quirúrgicas, una, dos, las que sean necesarias, cultivo, están listos para la osteosíntesis. Le hacemos la osteosíntesis y al día siguiente lo comenzamos a mover. El cirujano lo comienza a mover. Y luego viene el terapista. El terapista lo empieza a mover. Y a las 2 semanas tiene que empezar a usar su mano. Tiene que comenzar a intentar mover esa extremidad para hacer funciones básicas. Va a tener que alimentarse. Va a tener que usar esa mano, a pesar de lo que esté lesionado. Tiene que empezar a moverse. ¿Y qué pasa cuando tenemos un caso crónico? Este chico tuvo una lesión en el antebrazo, lesionó sus tendones, fue atendido en otro centro. Desconocemos realmente que lo hicieron, le dijeron que lo habían reparado, sus lesiones tendinosas que se habían reparado, pero clínicamente no movía nada. No movía nada, ni muñeca, ni mano, ni dedos, ni nada. Bueno, empezamos con la rehabilitación, comenzamos a ver movimiento, y cuando volvemos a reevaluar, encontramos que aunque tenía extensión de muñeca, era una extensión de muñeca deficitaria, no podía mover. Entonces, él puede decir que sí, que tiene una lesión estructural, que ahora sí tenemos que ir a buscar a repararla. Y por ese motivo, le vamos a cirugía, hacemos la parte quirúrgica que tenemos que hacer, pero tenemos un paciente que ya está entrenado con lo que tiene que hacer, que está sin dolor, a pesar de la herida que está ahí, que lo operamos con Warren y todo para corroborar que estaba moviendo y que lo que hicimos en la cirugía quede bien, está sin dolor, no le duele y comienza a mover. Este es lo primero que sigue el día lunes, antes de venir acá, y ahí está moviendo. ¿Qué tenemos para llevar a casa con respecto a este tema? Bueno, que creo que todo evento traumático de una u otra manera va a producir una desconexión urtical funcional. Fundamentalmente hay que diferenciar lesiones estructurales de las que no son estructurales. La intervención tiene que ser inmediata para recuperar la función. Hay que tener un acompañamiento al paciente y que es importante la alternación entre paciente, terapista y cirujano. Me gustó mucho la charla que hubo en la mañana de Samuel Pérez del Camino, así que les aconsejo que lo revisen porque me parece que el tipo está muy bien entrenado en esta cosa. Y les agradezco muchísimo a todos ustedes porque estén acá. Este es nuestro tercer Congreso Nacional de Cirugía de Mano y estoy súper contento de tener muchos participantes de nuestro congreso. Encontrarme con amigos, encontrarme con gente que estimo mucho y a colegas que vienen del extranjero. Muchísimas gracias.